Hoy vamos a ver, bueno, yo le puse las 5 parábolas sin explicación. En realidad, como ustedes saben, estamos viendo nosotros una serie que se llama El Reino, ¿no? Estamos en la enseñanza número 17, ¿no? Nuestro estudio se trata de ver todas las enseñanzas, una por una, las enseñanzas que dio Jesucristo acerca del reino, porque en esas enseñanzas Él habla de cómo nosotros podemos acondicionar nuestra vida para que Él pueda vivir reinando, para que Él reine en nuestra vida. Y luego, cuando Él reina en la vida de una persona, a través de esa persona empieza a establecer su reino en la tierra. Así que hoy vamos a ver estas 5 parábolas sin explicación, que en realidad son parte de 7 parábolas que están en el capítulo 13 de Mateo. Las 2 que tienen explicación ya las vimos anteriormente, ¿no? La parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña. Y entre medio de esas parábolas están estas otras 5. Aquellas, bueno, el Señor las explicaba, las explicó, estas otras no. Y vamos a ver precisamente una de las cosas que quiero que entendamos es cómo los discípulos entendieron la explicación, quiénes entienden la explicación, cómo se entiende la explicación. Primero vamos a ver las parábolas. Empecemos con el capítulo 13, versículo 31 de Mateo, donde empieza una pequeña parábola del grano de mostaza, ¿no? Esta y la de la parábola de la levadura, ambas están entre cuando Jesús habló la parábola del trigo y la cizaña. Luego vienen estas 2 parábolas y recién luego viene la explicación. O sea que es probable que estas 2 parábolas estén muy en contexto. Ok, dice la parábola del grano de mostaza. Dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre sembró en su campo, el cual dice a la verdad es el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿No? Miren el grano de mostaza, que es, dice, la más pequeña de las semillas. Algunos decían que es como un granito de polvo, pero que da un árbol tan grande, ¿no? Cuando ha crecido, de tal manera que dice, las aves del cielo hacen nidos en sus ramas. Esta parábola, como vemos, no tuvo explicación, pero es bastante gráfica. Y creo que Jesús no la explica porque es bastante clara a la luz de la explicación de las otras 2 parábolas. Y también porque ellos, como vamos a ver, estaban en un proceso de crecimiento, tenían una intención en su corazón que les hacía entender algunas cosas que las otras personas no entendían. Si ustedes han visto los mensajes previos, hemos hablado de por qué el pueblo solamente escuchaba a Jesús por parábolas y Jesús solo les hablaba por parábolas. ¿Y por qué a los discípulos les daba la explicación? Eso ya lo hemos visto. Entonces, mis hermanos, lo que está diciendo en esta parábola es bastante obvio, ¿no? Que lo pequeño del inicio del reino, después se hace muy grande, ¿no? Y cobija a mucha gente, ¿no? Las aves del cielo y hacen nidos. El reino de los cielos cobija a mucha gente. Entonces, llega hasta millones del reino de los cielos.
cobija a mucha gente, frena la maldad del mundo, ¿verdad? Lo importante que Dios tiene, hermanos, es que Él reine completamente en una persona. Puede empezar con uno solo, donde Él puede totalmente reinar, ¿no? Entonces, su alcance es tan grande que a veces no nos imaginamos la grandeza del alcance que tiene. La otra parábola, la siguiente, la de la levadura, tiene más o menos el mismo tenor. Dice otra parábola, les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esta segunda parábola que me parece ser un ejemplo, ¿no? Lo mismo con la semilla de mostaza, donde dice que una mujer tomó un poco de levadura y lo escondió en 3 medidas de harina. Y así como un poco de levadura puede leudar, ¿no? Puede elevar la masa de 3 medidas de harina. En realidad 3 medidas de harina, la palabra medida, era una medida de volumen, una medida, ¿no? Que equivalía una medida, en el griego la palabra es satón. Un satón era 13 litros. Entonces 3 medidas de harina eran 39 litros de harina. Era bastante, ¿no? Entonces, la levadura, se necesita, dice, un poco de levadura para leudar esos 39 litros. Amén. Y a veces, bueno, la levadura también se toma a veces como pecado, pero en este caso habla del reino, ¿no? En 1 Corintios dice también en el capítulo 5, versículo 6, que no sabéis, dice que un poco de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Entonces, hermanos, habla del poder de la levadura, no tanto de la naturaleza de la levadura. Entonces, el asunto es que si somos legítima levadura, si estamos permitiendo, si estamos orando, pidiendo con verdadero deseo a Dios, a Cristo, reinar verdaderamente en nuestras vidas, entonces estoy siendo esa levadura que leudará toda la masa. Entonces, si nosotros hacemos eso y empieza a leudar la masa, la gente que está a nuestro alrededor empieza a apreciar el Evangelio, entonces quiere decir que estamos siendo verdadera levadura. Si no, estamos quizás leudados con la mentira religiosa, ¿no? Entonces, estas 2 parábolas estaban, como hemos visto, entre la parábola de la cizaña y la explicación de la parábola de la cizaña y el trigo, lo que nos conduce a creer que está en el contexto de aquella siembra, como hemos visto, que hace Dios en este mundo de sus hijos, ¿verdad? Y la cizaña es la siembra que hace el diablo de sus hijos también en esta sociedad. Entonces, en esta parábola de la semilla de mostaza, hermanos, habla de un crecimiento visible, ¿verdad? Se crece la planta hasta ser tan grande que las aves, ¿no?, hacen nidos en ella. Entonces habla de un crecimiento visible de la iglesia. Y ha sido así desde el comienzo. Recuerden que la iglesia empezó con Jesucristo solo, luego los 12 apóstoles, luego fueron 70, 120, luego llegaron después de Pentecostés a 3,000, luego 5,000, ¿verdad? Y se cree que en nuestros días los cristianos son alrededor de 1,000 millones, ¿no? Entonces todo empezó chiquito, con un granito de mostaza, y terminó grande. Y la levadura en realidad habla de una cosa que viene de adentro, un crecimiento que viene de adentro, ¿no? Es un crecimiento invisible del reino de los cielos en las vidas y también en este mundo, ¿no?
Entonces, la masa de una persona que ha recibido a Cristo está siendo leudada. Y lo que estamos haciendo con estas enseñanzas acerca del reino es cómo nosotros podemos colaborar. Personalmente, yo creo que aunque las levaduras del diablo y de Dios son sus hijos que están en esta tierra, sembrados por ellos, la luz siempre prevalecerá ante las tinieblas, como dice en el primer capítulo del Evangelio de Juan. La luz, dice en el versículo 2, en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ellos. Pero el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, el capítulo 6, 23, dice algo acerca de la luz y de las tinieblas que nosotros necesitamos entender. Porque se dice que en muchos países, por ejemplo, algunos países centroamericanos, el porcentaje de cristianos es grande, pero el cambio de la sociedad es mínimo. Entonces ahí podemos entender qué es lo que quería decir Jesús en Mateo 6:23, ¿no? En nuestra versión Reina Valera dice así: pero si tu ojo es maligno, dice, todo tu cuerpo está en tinieblas. Y dice, así que si la luz que hay en ti es tinieblas, dice, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? En la versión Dios habla hoy, dice, pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo está en oscuridad. Y si la luz que hay en ti resulta oscuridad, qué negra será la oscuridad misma. O sea, algunos que nos decimos luz, en realidad tenemos una visión sesgada de las cosas, ¿verdad? Y hablaba de mirar el valor de lo espiritual, hablaba de mirar el valor que tienen, no, las cosas espirituales, los tesoros en los cielos. Y decía, pero si tu ojo es malo, es un ojo que no valora lo espiritual, es un ojo que valora lo material, que solamente mira lo que se ve. Con esto es un ojo natural. Entonces dice, la luz que hay en ti es tinieblas. La luz que pareciera que hay en ti, porque quizás eres religioso, quizás eres cristiano, quizás asistes a una iglesia. Pero si no tienes la visión correcta, la luz que hay en tu, si tu ojo es malo, tu visión es mala. Y la luz que hay en ti no es luz en realidad, son tinieblas. Entonces dice, si tú siendo creyente, diciendo que tienes luz, eres tinieblas, ¿cómo no será si tú siendo creyente, diciendo que eres creyente, eres tinieblas? ¿Cómo no serán verdaderas tinieblas terribles? Amén. Entonces, el reinado de Cristo en mi vida debe ser real, no una mentira religiosa. Después el siguiente versículo 34, esto es lo que dice, ¿no? No es buena vuestra jactancia, dice, no sabéis que un poco de levadura. Aquí está, pero si tu ojo es maligno, dice, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y la Dios habla hoy, dice, pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Y si la luz que hay en ti resulta ser oscuridad, ¿qué negra será la oscuridad misma? Y dice el versículo 34 de Mateo 13, que todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, ¿no? Vuelve a retomar este tema. Y dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré palabras, mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Este, hermanos, es un recordatorio que Jesús sabía quiénes entenderían, como hemos visto, y quiénes no entenderían. Al final yo les voy a mostrar un cuadro de lo que hace, de aquello que hace que nosotros entendamos o impide que nosotros entendamos. Pero todavía terminemos con las parábolas. El versículo 44 nos da la siguiente parábola del reino, de las 5 parábolas no explicadas. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo,
el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es una maravillosa parábola del reino que nos muestra a un hombre que halla casualmente un tesoro en el campo, el reino. Pero este hombre, lo maravilloso es que puede discernir su valor. Discierne tan exactamente el valor del tesoro que dice: todo lo que tengo lo puedo vender y comprar ese campo para quedarme con el tesoro. Amén. Es tan valioso que vende todas las otras cosas que tiene. Está dispuesto a deshacerse de todo con tal de comprar el terreno que contiene ese tesoro maravilloso. Amén. Sabemos que no se refiere a la salvación de nuestro espíritu, ¿no? A la salvación inicial, porque sabemos que esta es gratuita. Sino se refiere a la salvación del alma, al gobierno, al reino, porque recuerden, el reino es el gobierno de Dios sobre su vida. Y esto, amados hermanos, requiere trabajo, requiere renuncia, requiere una muerte. Dice en Lucas, en el capítulo 9, versículo 23, y decía a todos, Jesús hablando aquí: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. También ahí en ese versículo que habíamos visto de el ojo bueno y el ojo malo, habla de que no nos hagamos tesoros en las tierras, sino tesoros en los cielos. Entonces habla de lo mismo, habla de valorar los tesoros de aquellas cosas que no se ven. Algunas personas piensan que la felicidad nomás está en tenerlo todo lo material, en tenerlo todo lo que pareciera que nuestros ojos desean. Pero esas personas no tienen un ojo bueno y no están viendo el valor, como este hombre que casualmente encontró ese tesoro en el campo, pero lo valoró. Y la pregunta para nosotros es: ¿has descubierto el valor del tesoro ofrecido por Dios en su reino? ¿Somos conscientes de lo valioso que es lo espiritual? La otra parábola tiene más o menos el mismo tenor. Dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, dice, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. En esta siguiente parábola, que es muy semejante a la anterior, que también habla de la preciosura de una perla, el reino de los cielos es la perla preciosa. Este mercader está igualmente, hermanos, decidido a vender todas las otras perlas que había adquirido. Era un buscador, recuerden, de buenas perlas. Y él compra la perla preciosa. La diferencia entre la primera y la segunda es que en la primera parece que el encuentro del tesoro fue algo casual. En esta segunda, el que encuentra el tesoro es un buscador del tesoro. Es alguien que busca la felicidad, es alguien que quiere tener buenas perlas y encuentra la perla preciosa. Por ejemplo, un pasaje que me podría decir, digamos, que me podría ilustrar a este tipo de personas, por ejemplo, está en Juan capítulo 4, y ustedes y yo conocemos el pasaje del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Esta mujer era una buscadora, hermanos, una buscadora, y aunque los demás la criticaban por ser una mujer pecadora porque había tenido ya 5 maridos, era una persona de mala fama entre su pueblo, pero en realidad esta persona estaba buscando la felicidad. Lo malo es que ella estaba buscando en el lugar equivocado. Ella estaba buscando la felicidad en un marido, y ya había tenido 5 y ninguno le había traído esa felicidad tan añorada. Y incluso ahora, cuando estuvo hablando con Jesús ahí en el desierto, junto al pozo de Jacob, ahí ella
estaba con el sexto marido. Hermanos, hasta que se encuentra con Jesús, que se encuentra con el Señor, y ella compra su perla del gran precio. Y no es el tema, por eso no lo voy a mostrarles, simplemente voy a mostrarles lo que Jesús le dice acerca de aquello que nosotros podemos decir, lo ejemplificamos. Dice, respondió Jesús y le dijo a la mujer acerca de la búsqueda de la felicidad, que ella estaba buscando en una agua que le seguía trayendo sed. Y mis amados hermanos, yo quiero decirle, no es tu esposa o tu esposo los que te van a dar felicidad. En realidad, la felicidad no se encuentra en un mejor o peor esposo o esposa. La felicidad se encuentra en otra agua. Dice, Jesús le dijo, respondió Jesús a la mujer, y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Dice, más, el que bebiere del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. El agua del reino de Dios, el agua de Dios, el Espíritu Santo. Después dice que da el Señor, y la vida del reino es esa agua que sacia nuestra sed. Una saciedad que ya no buscaremos otra agua, con la cual estaremos llenos. Y esto habla de la verdadera felicidad. Bien, la última parábola es la parábola de la red. Dice así en Mateo 13:47, asimismo el reino de los cielos, dice, no es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en un horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Si ustedes han escuchado el video anterior, el domingo pasado, este es el corolario de la parábola del trigo y la cizaña. En la corolario de la trigo y la cizaña, dice que al final los ángeles separarán la cizaña, los hijos del malo, de los hijos de Dios, y a los hijos de Dios los llevarán a su granero, ¿no? Eso dice en la explicación de la parábola del sembrador, que está en el versículo 30. Perdón, no del sembrador, de la parábola del trigo y la cizaña. Dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. No, esta es una parábola explicativa que no la vamos a volver a tocar. Y luego, al finalizar, esta es la pregunta también que quizás vamos a hacer la parte que sigue de nuestra explicación. El versículo siguiente, el versículo 51, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Recuerden, ya son esas 5 parábolas sin explicación. Y ellos respondieron, sí, Señor. Ahora ya hemos hablado un poco de por qué la gente no podía entender, ¿verdad? Y esta es la pregunta que hoy vamos a seguir haciéndonos. ¿Por qué otros no podían entender y ellos ya entendieron sin necesidad de explicación? ¿No? Recuerden al comienzo, ellos mismos le preguntaron a Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él dijo que a ellos no les correspondía conocer los misterios del reino. A ellos sí, pero a los demás no. Y cita la profecía de Isaías donde dice que el corazón del pueblo, que el problema era el corazón del pueblo, que se había engrosado y que sus oídos son pesados, que con los oídos oyen pesadamente. Amén. Esta es
la profecía de Isaías acerca del tiempo de Jesús y de la gente que vivía con Jesús, que se había llenado de religión judaica, pero que no conocía a Dios. Estaban llenos de religión, pero vacíos en cuanto a Dios, ¿no? Estaban, como dice el mismo Isaías, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y vamos a ahondar en este tema un poco. Esta misma profecía que habla en este capítulo 13 que vimos cuando estuvimos considerando la parábola del sembrador, es la misma palabra que les da Pablo cuando está en el último capítulo de los Hechos, cuando él llega a Roma y alquila una casa, y lo primero que hace él es ir a la sinagoga e invitar a los judíos a hablar del cumplimiento, ¿no?, de la ley y los profetas, que en realidad era Cristo. Y ellos, hermanos, van y tienen una discusión con los judíos. Algunos creen, pero la mayoría no creen. Y a los que no creen, él les dice esta misma parábola. Miren lo que dice Hechos 28. Habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, donde él estaba alojado, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como los profetas. Recuerden, ellos eran judíos, ¿verdad? Y dice, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirar, dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, dice, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, y esto está en este mismo capítulo, dice, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Y el versículo siguiente dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Es el mismo pasaje que usa Jesús aquí en la parábola del sembrador, la que usa Pablo aquí en el último capítulo del libro de los Hechos. Jesús la usó para mostrar que los que no entendían los misterios del reino de Dios eran los judíos. Y aquí Pablo también les habla a los judíos que estaban en Roma, porque es a ellos a los que les invita primeramente, como hacía siempre cuando llegaba a una ciudad. Y parece que estos judíos que habitaban en Roma tienen el mismo problema, ¿no? Un corazón duro, por eso no podían oír. Entonces, vemos pues, hermanos, que cómo es que hay tanto de personas que tienen religión. Increíble que ellos conocían la ley y los profetas, y Pablo, usando esta misma ley y los profetas que ellos conocían, no les pudo convencer de que la ley y los profetas hablaban de Cristo. Amén. Entonces, entendemos por la palabra del Señor que los velos religiosos son uno de los velos más difíciles de quitar. También vemos, hermano, que por ejemplo en el mundo hay tantas religiones, y las otras religiones son los perseguidores más acérrimos del cristianismo, ¿no? Como por ejemplo el Islam, el hinduismo, etc. Por ejemplo, precisamente yo quiero mostrarles que la pregunta es, ¿qué está impidiendo
que la gente entienda los misterios del reino. Entonces veíamos uno que es el velo religioso de los no creyentes, el velo religioso de los que tienen religión pero no tienen a Cristo. La segunda es los cristianos ahora, pero que todavía tienen el velo religioso, como por ejemplo los hebreos. Precisamente en la carta a los hebreos, los que son los cristianos convertidos, ¿no?, del judaísmo, el autor les acusa a ellos también de ser tardos para oír. En este libro se explica la superioridad del nuevo pacto en contra, versus la inferioridad del pacto de la ley, del pacto de Moisés. Y ellos, siendo convertidos, todavía tenían los velos religiosos, los cuales fueron de mucho perjuicio para ellos. Escuchen lo que dice en el capítulo 5 de Hebreos. Les dice a los hebreos: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, dice, cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. Y dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que ya han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice en el versículo 11 que se habían hecho tardos para oír, lo mismo que los religiosos que estaban rodeando a Jesús en su tiempo, igual que los judíos a los cuales Pablo les predicó en Roma, pero ahora a los cristianos hebreos convertidos al cristianismo que estaban influidos por su religión pasada. Amén. Entonces, hermanos, vemos que la imposibilidad de entender las cosas profundas del Evangelio puede estar arraigada en nuestros prejuicios religiosos, nuestro pasado religioso, incluso nuestro pasado evangélico religioso, diría yo. Miren, hay otra carta más todavía que habla de personas que recibieron el Evangelio y que cuando recibieron el Evangelio empezaron a crecer, como así creció la iglesia primera. Empezaron a tener una vida espiritual con fruto del Espíritu. Dios empezó a hacer maravillas, como lo dice Pablo en esa carta. Pero después vinieron enseñanzas religiosas y arruinaron la vida espiritual de ellos. Me estoy refiriendo a los Gálatas. A los Gálatas, amados hermanos, les llegó el Evangelio. A los Gálatas había un gran fruto espiritual que estaba viendo, pero al venir los maestros judaizantes empezaron a dar enseñanzas y estaban destruyendo la fe de ellos. Por esa razón, esa es la razón principal por la que Pablo escribe a los Gálatas. Miren lo que dice en algunos versículos. Quiero mostrarles lo que pasaba para entender por qué muchas veces nosotros no tenemos revelación, nosotros no tenemos entendimiento de las verdades de Dios, de aquellas 5 parábolas que vimos, que Jesús no las explicó, pero los discípulos dijeron que sí las entendieron. Miren lo que dice en Gálatas 6:1. Dice: oh, estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Miren que las enseñanzas que nosotros recibimos después de estar convertidos pueden tener este efecto. Los alejaron del que los llamó por su gracia, de Cristo, y los llevó a seguir un evangelio diferente.
Son versículos que saqué de la carta a los Gálatas, que nos muestran qué fue lo que les estaba estorbando después de haber tenido un excelente comienzo, y entenderlo para que nosotros podamos reflexionar. Y quizás el no poder crecer, el no poder entender algunas cosas del Evangelio, entender qué es lo que es, qué es aquello que está pasando. Miren lo que les dice el capítulo 3:1. Oh Gálatas insensatos, les dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, les dice, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ellos recibieron el verdadero evangelio y inicialmente estaban bien, pero Jesús les dice insensatos. Y miren, les pregunta en el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, miren qué palabras duras usa Pablo. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Este es otro de los problemas de la enseñanza religiosa, de la enseñanza de una religión que no tiene propósito, que no tiene fruto. Hermanos, a esto les lleva. Habiendo comenzado, por el Espíritu, ahora acabarían en la carne. Y este es otro de los efectos que hace el salirnos de la gracia de Cristo, el salirnos del verdadero evangelio, que nos lleva nos impide crecer espiritualmente. Y habiendo empezado por el Espíritu, los Gálatas estaban terminando por la carne. Les dice, tantas cosas habéis padecido en vano, ¿no? Si es que realmente fue en vano. O sea, Pablo habla de que la enseñanza religiosa posterior podía anular todo lo anterior. Lo anterior habría sido en vano, ¿no? Porque recuerden que los Gálatas fueron muy perseguidos por los propios judíos que vivieron en su lugar. A Pablo lo apedrearon allá en Galacia, ¿no? En Listra. Y pregunta la siguiente: aquel pues que os suministra el Espíritu hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y aquí vemos que el Espíritu Santo, el que nos suministra Espíritu y hace maravillas, no lo hace porque nosotros hacemos buenas obras, sino lo hace por la obra de Cristo y porque nosotros le creemos, por oír con fe. Es la fe lo que hace que Cristo pueda hacer, es lo que le permite a Él hacer sus buenas obras que Él mismo preparó de antemano para que nosotros anduviésemos. Jesús les dijo, le preguntaron, ¿qué vamos a hacer para hacer la obra de Dios? Y Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el Hijo de Dios. Amén. Entonces, hermanos, hay que entender, miren, ahorita, que esa ley del Antiguo Testamento, esa ley del Antiguo Pacto, por un lado, nos acercó a Cristo. Aquí mismo dice que fue el ayo para llevarnos a Cristo. Pero luego de encontrar a Cristo, debe ser dejada atrás para entrar en este nuevo pacto conquistado por Jesús en la cruz y sellado con su sangre. Miren lo que dice en el versículo 24 del capítulo 3. Pablo dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, dice, a fin de que seamos justificados por la fe. La ley fue un ayo. La ley, hermanos, no es el fin. Porque dice el versículo siguiente, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues en Cristo, dice, pues todos sois ahora hijos de Dios por la fe en Cristo. Bajo la ley no éramos hijos de Dios. Podíamos ser incluso siervos de Dios, pero no hijos. Somos hijos adoptados, somos hijos engendrados por Él. Adoptados es lo que somos legalmente, y engendrados es lo que
Dios ha hecho en la manera práctica porque nos ha dado su naturaleza. Amén. Y dice que, miren el daño que les hizo esta enseñanza judaizante. Dice en el capítulo 4:8, dice, ciertamente, dice, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Los gálatas en su mayoría eran gentiles, eran gente idólatra, ¿no? Aunque había algunos judíos convertidos, pero les está hablando a los que servían a otros dioses. Ahora dice, mas ahora, dice, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea, de la idolatría habían entrado al Evangelio y ahora esa enseñanza legalista los quería volver a ser esclavos. De ser esclavos de los ídolos, ahora iban a caer esclavos de la ley. Amén. Aquí estaba viendo esto, que el volverse a esa vieja, vamos a decir, a esa vieja religión que nosotros conocimos quizás al comienzo, nos predicamos, guardamos, hermanos, eso nos puede llevar a un fracaso espiritual en Cristo. Miren lo que les dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Esto eran cosas que decía la ley, ¿verdad? Los días de reposo, los meses, las fiestas judías, los años, ¿verdad? Habla también de los años de jubileo, cada 7 años, etc. Todos son enseñanzas del judaísmo. Y dice Pablo: me temo que de vosotros que hayan trabajado en vano con vosotros. ¿Qué es lo malo de guardar todo eso? Lo malo de guardar todo eso es que pongamos nuestra confianza en que vamos a ser aceptados por Dios por hacer esas cosas. Pero recuerden, nosotros somos aceptados por Dios por la obra de Cristo. Y listo. Y lo que Dios quiere hacer en nosotros es formar a Cristo. No darnos más acciones religiosas, más días, más ceremonias, más de esas cosas. Miren, Pablo estaba triste, dice aquí: hijitos míos, dice en el versículo 19 de este capítulo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Miren cuál era el corazón de Pablo, cuánto Pablo entendía lo triste, lo terrible que es, hermano, nosotros empezar a meter reglas y ritos y cosas a nuestra vida espiritual, de tal manera que ya dejamos de confiar en Cristo y dejamos de poner el ojo en que Cristo sea formado en nosotros. Pablo estaba muy triste, tenía dolores de parto. Yo creo que Pablo nunca había sentido dolores de parto porque es hombre, pero él sí estaba dolido. Esto que estoy hablando no es una cosa secundaria, esto que estoy hablando no es una cosa menor, es algo grave, deslizarnos de la gracia y volver a las enseñanzas religiosas en que fuimos instruidos en el pasado. El capítulo 5 les dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, los que por cualquier buen comportamiento, por cualquier buena cosa se justifica, de Cristo se desliga. Dice: de la gracia habéis caído. Y recuerden, miren, dice, los gálatas empezaron bien. Vosotros corríais bien, dice. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Los gálatas habían caído de una vida llena del Espíritu a una vida rebosante, a una vida de reglas impuestas por los maestros judaizantes.
Por eso estaba Pablo tan enojado y tan dolido. Amén. Pablo estaba tan enojado con los maestros. En el capítulo 1 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica el diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amados hermanos, quizás nuestra falta de cambio, nuestra falta de transformación en la vida cristiana se debe a estas cuestiones religiosas que hemos heredado. Amén. Y por último, no solamente nosotros podemos tener una ceguera de las cosas profundas de Dios por los velos religiosos, sino también por el pecado. Otra iglesia de la que terminamos, es lo último que vamos a hablar, es la iglesia de Corinto. El oír pesado, el lento que también tenían ellos, que habían llegado a los corintios, hermano. En este caso era por el orgullo religioso y también por el orgullo intelectual, por creerse más, ¿verdad? Y luego por caer en los pecados de la carne. El pecado nos hace ciegos. Dice Pablo a los corintios, este pasaje que conocemos, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces ni sois capaces de todavía, porque aún sois carnales. ¿Por qué? Pues habiendo de vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Dice, porque dice el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro yo soy de Apolos. Y dice, haciendo así esas divisiones, sintiéndose superior a los de la otra iglesia, ¿no sois carnales? Amados hermanos, Dios quiere que nosotros entendamos las verdades que nos permitan traer madurez. Dios quiere que nosotros vivamos una vida de fruto, que Cristo sea formado en nosotros y sea manifestado a través de nosotros. Tristemente, muchos hermanos no tienen entendimiento. Cuando se les quiere explicar cosas más profundas, se duermen. Hermanos, esta era una dificultad de Pablo con esta iglesia, con la iglesia más carnal del Nuevo Testamento. Y después vemos que había pecado, había cosas serias que estaban pasando los corintios. Amén. Llegando ya a este punto, hermanos, yo creo que debemos examinar si tenemos esta dificultad en cuanto al conocimiento, porque hay veces que uno no puede ir más adelante, no puede explicar más adelante, no puede meterse en cosas más profundas porque no hay entendimiento. Necesitamos ver por qué está pasando. O no estamos saliendo de nuestra tradición religiosa, seguimos con no comas, no bebas, no vistas, que la falta, que esto, no sé. O estamos teniendo como los corintios una vida de pecado, sin arrepentirnos. Hermanos, Dios quiere que progresemos, como progresaron los discípulos. A la gente no les pudo Jesús decir, ni siquiera explicar con palabras. Por eso les hablaba con parábolas. Sabía que ellos no iban a poder entender, su corazón se había engrosado, su entendimiento se había embotado por la mentira religiosa. ¿Quién creyera que, siendo conocedores de la ley de Moisés y de los profetas, los cuales deberían ser un ayo para llevarlos a Cristo, más bien ellos fueron los primeros en que se quedaron sin entendimiento? Por eso es que vino Juan el Bautista. Juan el Bautista les habló de arrepentimiento, de vivir una vida arrepentida, porque solo el arrepentimiento, una vida distinta, nos permite tener entendimiento de las cosas profundas de Dios. Amén. Hermanos, ¿por qué no estamos progresando? ¿Por qué no hay hambre de las cosas de Dios? Ojalá que Dios nos ayude
De esto yo no puedo ayudarles, solo Dios nos puede ayudar a todos. Pero necesitamos decidir, necesitamos clamarle al Señor. Señor, yo no quiero quedarme así, no quiero ser un cristiano, un evangélico de promedio más, que lleva oprobio a tu nombre. Yo sé que tu reino va a llenar la tierra, como dice las parábolas que hemos visto. Y yo quiero ser parte. Yo quiero ser, aunque sea como ese grano de mostaza, que es tan pequeñito, pero que puede convertirse en un árbol tan grande. Amén. Dios quiere. Porque dice, para terminar este versículo 6, dice Jesús, Pablo les dijo a los Gálatas, sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo. Sabiduría de Dios se puede entender entre los que han alcanzado madurez. O, en nuestro caso, entre los que están avanzando hacia la madurez. Que Dios nos ayude a avanzar hacia la madurez. Porque al avanzar hacia la madurez, necesitamos alimentarnos de revelación, de una palabra revelada. Necesitamos profundizar. El bebé es bueno, la leche es buena cuando uno es bebé. Pero cuando ya tengo 5 o 6 años y sigo tomando leche, voy a estar muy desnutrido. Necesitamos crecer, necesitamos arrepentirnos, necesitamos preparar nuestro corazón para que el entendimiento de lo revelado pueda venir a nosotros. Jesús mismo dijo, yo no puedo. Yo sé que Jesús amaba a su pueblo, pero Él decía, el corazón de este pueblo se ha engrosado. Amados hermanos, el corazón es un gran problema. Por eso el autor de los Proverbios dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Se han puesto esos velos sobre nuestro corazón. Hemos dejado que hay que sacar los velos, hay que pedir al Señor, clamar. Él nos va a ayudar. Pero lo que no podemos hacer es estar conformes, de creer que estamos bien en una vida cristiana, pero no ver frutos, el fruto del Espíritu de nuestras vidas. Y no ver que nuestro entendimiento vaya creciendo con paso con los apóstoles. Ya Jesús les preguntó, ¿quieren que les explique? No lo entendemos. Lo entendieron. Amén. Un abrazo.